Pablo Darrocha es economista, docente y asesor económico del Instituto Cuesta Duarte, y con él vamos a hacer un análisis de la situación económica del país. Le damos los muy buenos días. ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por estos minutos. Buen día, ¿qué tal? ¿Tuviste algún inconveniente para llegar a la radio, Pablo? Lamentablemente, últimamente estoy teniendo algunos inconvenientes con el vehículo, pero bueno. Bueno, mejor era ahora. mi intención poder estar ahí, pero bueno, por lo menos me hice un espacio acá dejando el auto y bueno, y acá estamos. Buenísimo, muchísimas gracias por eso. Entonces, y comencemos, si te parece, por el análisis del Instituto Cuesta Duarte sobre la evolución de los salarios, ¿no? ¿Cómo es que viene esta evolución real y cuáles son los sectores que más preocupan? Bueno, hay una cuestión que es la fotografía de lo que podría ser los últimos meses o incluso el último año, pero yo entiendo pertinente hacer un análisis, o por lo menos desde el instituto hacemos un análisis un poco más largo, una serie más larga, porque como ustedes saben, el poder de compra, que es como le decimos, bueno, el salario real, que es la capacidad de compra, cayó fuertemente a partir de la pandemia, y bueno, y después de una promesa de recuperación se inició un muy lento proceso de recuperación que podríamos decir que en los últimos meses está teniendo un poquito más de dinamismo, pero son muchísimos meses de pérdida salarial y recién ahora estamos atravesando periodos de recuperación, porque es eso, no es crecimiento del salario real, aunque técnicamente alguien le podría decir eso, sino que es un crecimiento de la capacidad de compra que aún se ubica en niveles por debajo de prepandemia. Es más, son muy pocos los sectores de actividad que han alcanzado a recuperar la totalidad, por decirlo de alguna manera. Algunos lo van a hacer a lo largo de esta 10ª ronda de los consejos de salario que se está llevando a cabo, y lamentablemente para otros sectores de actividad, además de haber sido los más golpeados, van a tener que esperar hasta el primer semestre de la próxima administración, incluso para alcanzar los niveles prepandemia. Así que desde el punto de vista del salario real, de la capacidad de compra, estamos ahora en un periodo de incremento en el salario real, pero que por ahora se sigue ubicando por debajo de los niveles prepandemia. ¿Cuáles son esos sectores, Pablo, que todavía no pudieron o no están en condiciones todavía de tener esa recuperación del salario? Bueno, uno imaginaría que podría ser desde el área del turismo, por ejemplo, ¿no? Que fue un sector sumamente golpeado por la pandemia. Al turismo, transporte, gastronómicos, fueron los más golpeados durante la pandemia, fueron los que además, por tanto, experimentaron una pérdida en su capacidad de compra superior a las anteriores, al resto de los grupos, y por eso son las que van a tener que esperar, por así decirlo, más tiempo para alcanzar esos niveles. Algo que cualquiera de nosotros hubiera entendido que tendría que haber sido al revés. Los sectores más golpeados deberían haber tenido un tratamiento diferencial en el marco de los consejos de salario, no solo para recuperar antes, sino justamente para entender una situación que fue de los sectores más golpeados. A principios de octubre el ministro de Trabajo, Mieres, decía que ya firmaron un tercio de las mesas de negociación, ya firmaron acuerdos en el marco de la actual ronda de salarios. Ahora, ¿cómo es que viene esta negociación? ¿Cómo se está llevando adelante? Bueno, esta negociación, la 10ª ronda, viene lenta, eso es lo primero, con dificultades, porque también tenemos que tener en cuenta que entre que se inicia esta ronda y la finalización de la ronda anterior, se llevaron adelante algunas modificaciones en el marco de la ley que han puesto en jaque quizá alguna de esas mesas. Todo esto tiene que ver con la ultraactividad que está generando mucho ruido en el marco de la negociación, porque desde el punto de vista de los lineamientos salariales ya estaba todo dicho, ¿no? En el Consejo Superior lo que resolvieron fue en definitiva que esta 10ª ronda le permita a todos, casi todos, los sectores que aún le resta por recuperar lo que le falta. Y tienen 2 años para hacerlo. Pero desde el punto de vista de las redacciones, de la ultraactividad, que tiene que ver con la vigencia de todas las conquistas que se pudieron haber alcanzado,
bueno, ahí hay cuestiones interpretativas que ponen en jaque conquistas anteriores y esto está generando enormes dificultades. Eso en la enorme mayoría de los grupos. Y después tenemos algunas dificultades puntuales, muy serias, muy graves, por ejemplo en el caso del grupo asociado a los trabajadores rurales, donde nuevamente los sectores, las gremiales, digamos empleadoras, están reclamando la flexibilización del régimen horario nuevamente, es decir, las 8, poder ir más allá de las 8 horas. Entonces, tenemos también dificultades de otra índole en algunos grupos puntuales donde hay una sensibilidad particular. Pero bueno, viene lento, desde ese punto de vista viene lento. La idea es recuperar todo lo perdido al cabo de 2 años, pero desde el punto de vista de las condiciones de trabajo, dada la nueva legislación, podemos encontrar alguna dificultad que ya la estamos encontrando. Uh-huh. La Comisión de Asuntos Sociales del FA hizo 2 materiales, ¿no?, sobre la rendición, pero también sobre las pautas salariales. Y ahí lo que se llega es a la conclusión de que existe una concentración de la riqueza. ¿El Cuesta también llega a esta conclusión? Bueno, sí. 2 cosas que no, quizá una que no mencionamos en términos de los lineamientos, porque el documento al que tú haces referencia también marca que tenemos 2 pautas distintas. Una la que tiene que ver con el sector privado, que es la 10ª ronda, que es la que está en curso, sí, que establece alcanzar la recuperación en aquellos sectores que todavía no la habían alcanzado al cabo de 2 años, pero la situación de los trabajadores públicos es un poco más homogénea en el sentido de que es la misma pauta para todos, y es que retornen a los niveles de compra prepandemia al final de la administración. Es decir, que van a tener que esperar todos estos 5 años para tener la misma capacidad de compra que tenían cuando ingresó esta administración, pero con un agregado que es lastimoso agregado desde el punto de vista de lo metodológico, y es que el gobierno decidió de manera unilateral utilizar otro tipo de indicador para medir la pérdida, no como hacen los privados que utilizan el IPC. Uh-huh. En el caso de los públicos se optó por el índice medio de salarios reales del gobierno central, y esto implicó que la pérdida, o en todo caso el proceso de recuperación de los públicos, no le va a permitir estrictamente alcanzar los niveles que tenían prepandemia. Esta es la primera dificultad de los trabajadores públicos, y ese mecanismo funcionó como un recorte del gasto que permitió reducir el déficit de manera coyuntural. ¿Por qué digo coyuntural? Porque el proceso de recuperación también se inició ahora en el año 2023 para los públicos, y esto también ha revelado que el deterioro en el déficit fiscal, o la mejora que hubo en el pasado en el déficit fiscal, estaba directamente asociado a los recortes tanto en las políticas públicas como en salario y jubilaciones. Entonces, esa parte de los lineamientos fue central. Pero si decimos que cayeron los salarios, que uh-huh, cayeron las jubilaciones y pensiones porque están atados al índice medio de salario, hay una redistribución, por supuesto, de los ingresos que ha favorecido a los sectores de mayores ingresos en detrimento de los menores. Por supuesto, el índice de Gini, que es el índice que se utiliza para medir la concentración del ingreso, efectivamente da cuenta de esto. Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Uh-huh. Uh-huh. Pablo, el déficit fiscal describe la situación en la cual los gastos realizados por el Estado superan los ingresos no financieros. En un determinado periodo, normalmente en un año, hecha esta aclaración para quienes nos cuesta la economía, por ejemplo, ¿no? El último indicador arroja que el déficit fiscal en nuestro país fue de un 4% del Producto Bruto Interno en los últimos 12 meses cerrados a agosto. ¿Por qué un déficit tan alto en función de las metas que se trazó el propio gobierno? Bueno, a ver, creo que es bien interesante porque es un poco ir en esa dirección. El déficit fiscal o el resultado fiscal uh-huh, es, como tú lo señalás, la diferencia entre los ingresos públicos y los egresos públicos. Uh-huh. Los ingresos públicos básicamente responden o provienen de la recaudación, y el gasto, en definitiva, está directamente asociado a los planes que tiene el gobierno. Es verdad que hace muchísimos años que nosotros tenemos un déficit, un resultado fiscal negativo, en el orden de 4 puntos en términos del PIB, y bueno, y este fue el caballito de batalla de este gobierno, reducir el déficit fiscal, y lo iba a hacer a partir de... ¿Creen que no se va a lograr de cara a fin de periodo? No, justamente, por eso te decía, la promesa era reducirlo, pensando de que había maneras de mejorar en términos de eficiencia, evitar gasto redundante,
Y lo que descubrimos, o lo que definitivamente padecimos, es que lo que hubo fue recorte, ¿sí? Es decir, política pública se recortó, hay muchas áreas como salud, educación, vivienda, que tienen una asignación presupuestal hoy por debajo a la que tenía en el 2019 en términos reales. Por lo tanto, en la medida que esto operó, significó reducir el gasto y por lo tanto mejorar el déficit fiscal. Pero a partir del año 2023, en función de los acuerdos alcanzados por los sindicatos del sector público y en definitiva el reclamo permanente de mejorar las asignaciones presupuestales en áreas sensibles pero más prioritarias, muestran de que no hubo en el pasado redundancia en el gasto o ineficiencia en el gasto, sino que hay cierta rigidez en el gasto que no logra ser cubierta por la totalidad de la recaudación. Y eso significa que hay un deterioro hoy en el déficit fiscal y lo más probable, todo indica, no solamente nosotros, sino otros analistas, que esta administración cierre con un nivel de déficit fiscal muy similar al que se tenía en el año 2019. O sea que desde ese punto de vista no creemos que se consolide una mejora, salvo que se siga atravesando el camino del recorte, pero eso sería vulnerar los convenios colectivos que algunos gremios de los públicos tienen, o recortar algún gasto que ya está previsto en el ley de presupuesto o se pudo haber alcanzado en las sucesivas rendiciones de cuentas. Sin embargo, Pablo, la directora de Política Económica del MEF, Marcela Bención, dijo en una entrevista que hubo un aumento del gasto contra todas las versiones de que hubo recortes. Ahora, si lo pensamos así de esta manera, ¿esto explicaría de alguna manera este incremento de la deuda? Bueno, efectivamente la contracara del déficit fiscal es deuda, ¿no? Porque cuando la recaudación no es suficiente para cubrir el gasto, no dejás de pagarle a los policías, a las enfermeras o a los docentes, sino que tenés que apelar a una segunda fuente de financiamiento que es el endeudamiento. Por lo tanto, efectivamente, cuando crece el déficit fiscal, aumenta la deuda, y eso también está pasando. Pero es efectivamente, como dice Bención, es decir, en los primeros años se mejoró el déficit fiscal, pero se mejora el déficit fiscal porque hubo efectivamente recorte de gasto, en términos reales. O sea, esto no es una opinión, esto uno hace los cálculos, los hemos hecho nosotros en el instituto, lo han hecho distintos organismos, analistas e institutos, y dan cuenta de esto. En términos globales, que es a lo que ella se refiere, en términos globales, por ejemplo, la rendición de cuenta del año 2022, efectivamente muestra que hubo un incremento global en términos reales de 0,5%. Entonces uno podría decir, bueno, no miente, pero lo que hay que ver es qué sucede con el gasto público social, y en el gasto público social efectivamente cayó, estamos por debajo en la educación, estamos por debajo en la vivienda, o sea, es cómo se redistribuye el gasto, y eso significa que entonces en algunos lugares aumentó el gasto, efectivamente, en defensa, por ejemplo, aumentó el gasto. Y dada incluso la ponderación que tienen en el total, pueden significar que sea 0,5 el incremento global. Pero a nosotros, como cualquier presupuesto nacional que tiene fines y cometidos sociales, nos interesa si los recursos van dirigidos a áreas sensibles, prioritarias, a políticas públicas, y todo lo que tiene que ver con salud, educación, vivienda, políticas públicas, cayó. Claro. Y ese dato se contrasta fuertemente, no somos no solamente nosotros lo que lo podemos mostrar, incluso, ya te digo, distintos institutos o analistas dan cuenta de eso, y esto no está previsto en el futuro cambie. Lo que es cierto es que se va a mantener a estos niveles, porque no está previsto incrementos significativos en estas áreas, por lo tanto, hay un déficit social, que es del que hablamos. Y ese déficit social es el que se traduce a un aumento en términos de desigualdad o pérdida de derechos. Entonces, es así nuestra lectura desde ese punto de vista. Pero lo peor de todo es que a pesar de ello, efectivamente el déficit fiscal no va a ubicarse mejor de lo que estaba en el 2019, sino todo lo contrario, se va a mantener en esos márgenes. Pablo, pasemos a lo que tiene que ver con la recaudación bruta de la DGI, de la Dirección General Impositiva, que subió de 19,07% en 2021 a 19,98% en 2022, y esta es la mayor carga tributaria en los últimos 7 años. ¿A qué se debe este aumento de la carga impositiva? Bueno, a ver, dos cosas, porque una cosa es la recaudación y capaz que otra cosa es la eventual presión tributaria de la que vamos a estar refiriéndonos.
En términos de recaudación hay que tener en cuenta que en general la recaudación es procíclica, es decir, que acompaña un poco el comportamiento de la economía, es decir, que cuando la economía se expande uno esperaría que la recaudación aumente, y cuando obviamente se desacelera la economía, caiga la recaudación. Eso a grosso modo. Si nosotros tenemos en cuenta no solamente la pandemia que produjo una recesión económica, pero si además a eso le sumamos que la política salarial del gobierno fue de pérdida y de lenta recuperación, estaba visto que esto se traduce en términos de ingresos, estos términos de ingresos menores a menor consumo, y menor consumo, menor recaudación, cuando sabemos que más del 50% de la recaudación está directamente asociada al consumo. Entonces, si uno analiza cómo se originan los recursos, uno puede tener, y su asociación con los ingresos, uno puede tener idea de ese comportamiento a lo largo del tiempo. Ahora, desde el punto de vista de cuánto pesan la carga impositiva, los impuestos sobre nuestros ingresos, sobre el PIB, eso tiene que ver justamente con el diseño tributario que hoy tenemos, que creo que hay que avanzar en su profundización, creo que hay que revisarlo, cambiar el peso que hoy tienen los impuestos indirectos como el IVA hacia impuestos directos como es el IRPF, como tienen incluso los países. ¿Apostar a un IVA diferencial quizá, Pablo? Sí. Sí. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Apostar a un IVA diferencial, digo. Bueno, eso sería excelente. Yo creo que en la medida de que el diseño tributario pueda identificar la capacidad contributiva de las personas y de alguna manera compadecerse con la realidad de algunos sectores, estaríamos avanzando a un mejor diseño, porque los diseños tributarios no son neutrales, ¿sí? Y eso es un tema menos. Uno cuando diseña, elabora o fija impuestos, está diciendo quiénes pagan, por qué pagan, quiénes no pagan y por qué no pagan. Y yo creo que eso es fundamental, pero además uno tiene que tener una naturaleza a la hora de cargar impuestos que tenga que ser progresiva, es decir, que a medida que aumenta nuestra capacidad contributiva, uno pueda aportar más, o si no la tiene, no aportar. Y el gran problema con algunos impuestos como el IVA es que no identifican esto y por lo tanto hacen que alguien que gane 100 pague a igual porcentaje que alguien que gana 100.000. Claro. Y eso lo convierte en algo regresivo. Tenemos que ir abandonando eso. De hecho, te decía, los países de la OCDE, esos son los países de donde permanentemente todos los hacedores de política se quieren parecer, los impuestos directos pesan muchísimo más que los impuestos indirectos. Creo que tenemos, y esto te lo digo desde los años 90, o sea que esto tendríamos que empezar progresivamente a hacerlo. Una manera de hacerlo, en caso de mantener impuestos indirectos como el IVA, porque tienen una facilidad recaudatoria que ningún gobierno quiere eludir, en todo caso hacerlo mejor. ¿Cómo hacerlo mejor? Identificando la capacidad contributiva de las personas, y eso sería diferenciar el IVA para cada uno. No es fácil, pero es un camino que hay que empezar a recorrer sin duda. Y otro sería justamente el tema del IRPF. Y te digo esto, Pablo, porque en marzo, por ejemplo, los portales internacionales titulaban que en Uruguay se apostaba por bajar impuestos para generar mayor consumo y dinamismo económico, y esto era en referencia a la rebaja que tuvimos en el IAS y en el IRPF, que sabemos que toca a una población, ¿no?, que llega a una franja de ingresos que no es la gente que más lo necesita. Sí, yo creo que ahí, forma parte de la narrativa política, ¿no? Este es el dato de la realidad. El dato de la realidad es que los países de la OCDE son países donde la presión tributaria en promedio está por encima de la presión tributaria que tiene nuestro país, ni que hablar en los países escandinavos, donde tienen estados de bienestar a los que nos gustaría parecernos, donde la carga tributaria en relación al ingreso supera el 45%. Eso como primera cuestión. La segunda cuestión es que esa carga impositiva se reparte fundamentalmente identificando la capacidad contributiva de las personas y, por supuesto, exonerando a aquella que no la tiene. Hay que recordar que el IRPF en nuestro país no paga, que hay casi un 70% de los asalariados que no pagan IRPF. Claro. En el IAS pasa lo mismo. Ahora, lo que estamos diciendo es que entre los que paguen haya cierta progresividad. Entonces, lo que hay no es un problema de que hay que generar más impuestos, sino que hay que distribuir mejor el gravamen de los impuestos ya existentes. Entonces, por ejemplo, no estamos diciendo de que el IVA deba aumentar y mantener, que el IRPF deba aumentar y el IVA mantenerse. No, en todo caso lo que acabamos de decir es
reducir el peso del IVA, que es un impuesto indirecto, Claro. regresivo, que pesa muchísimo para las personas de menores ingresos, y en todo caso trasladar parte de ese gravamen sin alterar la presión fiscal, de manera de que quien pueda pagar más lo haga, ¿sí? Y que además alivie el peso de la carga tributaria de aquellos que tienen menor capacidad de hacerlo. Es decir, es un tema de repensar el gravamen de los impuestos, sin perjuicio que yo creo, esto es una cosa mucho más personal en el sentido más del instituto, que nosotros entendemos que hay espacio para gravar ya no los ingresos, sino algo de lo que parece que no se habla a nadie, que es la riqueza. Esto ya no son salarios, ya no son jubilaciones, sino que estamos hablando de otro tipo de activos que en nuestro país hay, y hay gente que tiene enorme capacidad contributiva desde el punto de vista de la riqueza, que es muy, muy importante discutirla, porque tiene la diferencia que puede haber en materia de riqueza, genera diferencias en materia después de ingreso, pero también en términos de oportunidad. Por lo tanto, ahí, y de vuelta, en Europa se está haciendo, se está practicando, se está exhortando a seguir haciéndolo en términos de impuestos al patrimonio, a la riqueza, a las herencias. Creo que por ahí también hay tela para cortar, posiblemente eso pueda sí tener alguna connotación en términos de presión fiscal, pero creo que vale la pena incursionar, porque también, o antes de pensar en impuestos o en recaudación, lo primero que hay que pensar son en las necesidades de financiamiento. Hay que pensar en las políticas públicas necesarias. Si todos reclamamos mejor educación, mejor salud, mejor vivienda, mejor seguridad social, eso implica mayor cantidad de recursos, y los recursos provienen de la recaudación. Entonces no se trata de poner más impuestos, sino gravar en la medida justa, de manera de que sea suficiente, y eso es hacerlo quizá teniendo un diseño tributario casi quirúrgico, pero necesario para tener justamente los recursos para atender a esa política pública que hace el bienestar y calidad de vida de las personas. Pablo, a modo de repaso y como para entender un poco, porque economía sabemos que para muchos es bastante complicado, incluyéndonos a nosotros. Si pensamos en este incremento de estos últimos 7 años de carga tributaria, ¿quiénes son los que pagan este incremento en particular, o quiénes son los que más han pagado? Hoy lamentablemente los que más pagan impuestos es toda la población, porque como te decía, el impuesto lo pagan todos. Y el IVA solo explica el 45% de la recaudación. Si le sumamos el IMESI, ya superamos el 50%. Si nosotros pensamos en impuestos directos como el IRPF, y te pongo en el IRPF tanto de capital o de salarios, tenemos un 30 y pico de %. Okay. Entonces, pero además de los que pagan IRPF, que son los asalariados, son los trabajadores, el 70% no paga. Pero además el que paga después ahí tiene que ver con el tema de deducciones. Es decir, hoy paga IRPF alguien que gane en términos nominales por encima de los 50.000 pesos. Yo no estoy diciendo que esto sea un gran salario, pero nosotros en un informe dimos cuenta que casi 550.000 asalariados ganan menos de 25.000 pesos líquidos. Por lo tanto, estamos hablando lejísimo, ¿no? Están los 25.000 pesos líquidos de esos 50.000 nominales. Entonces, esa es una muestra de que nosotros por ahí, pero además hay un tema distributivo, de los que dentro de los que pagan, no todos pagan lo mismo, IRPF, sino que la idea, nuestro reclamo, ¿qué sería? Es no pensar tanto en la carga tributaria. Nosotros hablamos permanentemente, hay que ampliar empleo, hay que generar empleo. Lo segundo que hay que hacer es que ese empleo esté directamente asociado con mejorar el ingreso. Ese mejor ingreso va a permitir efectivamente que cuando se logran mejores ingresos pueda mejorar el consumo, pueda mejorar la recaudación, pero también pueda mejorar el IRPF y puedan haber mayor cantidad de recursos para poder financiar la política pública. Es decir, mirar el lado por la carga impositiva es una manera de verlo, porque por ahí se puede generar realmente ingresos, y si no me alcanza puedo aumentar los impuestos y se generan, pero lo que hay que hacer es aumentar los ingresos de las personas, y eso creo que es el primer paso a estar pensando. Si cae la capacidad de compra, si estamos permanentemente recuperando lo que teníamos, vamos a sentir la carga impositiva muchísimo más pesada. Ese es el problema. El problema es que los impuestos pueden estar congelados, ser los mismos impuestos con los mismos porcentajes, pero si mi ingreso cae, yo siento que me pesan más los impuestos. Puedo mantener el mismo nivel de impuestos, pero si mi ingreso aumenta, yo siento un alivio desde ese punto de vista. Entonces hay que ver siempre las dos caras
de la moneda. Ahora, cuando enfrento restricciones como quiénes pagan y quiénes no pagan, yo creo que a la hora de pagar podemos discutir si el 50.000 pesos nominales es mucho o poco, ¿sí? Ese es un camino para recorrer. Creo que por ahí tenemos elementos para discutir. Pero no tengo duda de que hay un umbral donde yo tengo que decir a partir de ahí se paga, para abajo no. En cambio con el IVA, lamentablemente, todos pagamos IVA. El que tiene apenas los pesos contados para llegar a fin de mes, paga lo mismo de IVA a alguien que tiene capacidad excesiva de ahorro. Entonces creo que ahí hay una injusticia desde el punto de vista tributario que hay que corregirlo, y yo creo que depende de la voluntad política. Ahora, es cierto que uno necesita recursos para financiar la política pública, entonces hay que pensar, si yo reduzco el IVA, si yo alivio la carga del IVA, porque lo hago más diferenciado, más personalizado, bueno, de alguna manera eso implicará que otros tengan que pagar más para que otros paguen menos. Y esto es una realidad que hay que aceptar. Clarísimo. Muchísimas gracias, Pablo Darrocha. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo.